Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Ruiz, soy psicóloga del Instituto del Cerebro, de estimulación cognitiva global, y hoy estamos aquí porque vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema que además todos pensamos que conocemos muy bien, que es el tema de la inteligencia, y realmente es interesante ver, vamos a poder ver a lo largo de toda la charla, cómo este concepto ha ido modificándose y cómo muchas veces también tenemos la idea de que sigue siendo un concepto muy estático y que se limita a determinadas características personales, ¿vale? Ahora vamos a hablarlo más en profundidad. Esta es la charla de consejos claves prácticas para potenciar la inteligencia en tu hijo. Vamos a compartir pantalla para apoyarnos con unas diapositivas. Un momentito. Vale, aquí estaría. Vale. Como decía, el concepto de inteligencia es un concepto que, si nos ponemos a pensar en qué consideramos nosotros a nivel personal, seguramente vamos a dar una definición más o menos parecida, pero seguramente también influirá mucho de cómo nos hayan educado y cómo nos hayan identificado para nosotros qué es la inteligencia. De una forma más tradicional, y vamos a ir viéndola poco a poco a lo largo de las diapositivas, el concepto de inteligencia estaba muy limitado al tener capacidades matemáticas, capacidades lógica prácticas y otro tipo de habilidades muy importantes para, sobre todo cuando somos más pequeños, como el tema de la inteligencia emocional, el tema de las habilidades sociales, pues se tenía bastante más dejado de lado, igual que también el de la gestión emocional. Es interesante y el objetivo que tengo yo con esta charla, con esta masterclass, de alguna forma, es que podamos entender cómo ha evolucionado el concepto, la importancia de que este concepto haya evolucionado y también cómo podemos implantarlo desde los niños con los más pequeños, ya que eso va a sentar una base segura luego para su desarrollo posterior. Ahora vamos a explicar que vamos a explicar 7 partes, sobre todo se va a dividir en 7 partes. La última parte va a estar un poco dedicado a los programas que también hacemos desde aquí, desde el Instituto del Cerebro, y que si os interesa se va a dar toda la información, que se trabaja las inteligencias múltiples. Y vamos a empezar con un primer punto, que es ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo la definen sobre todo los manuales o cómo se entiende? En segundo lugar, vamos a hablar sobre la inteligencia tradicional, es decir, cómo de forma desde la historia nos han dado una idea de cómo tiene que ser ese tipo de inteligencia y cómo se desplaza poco a poco con los estudios a partir de los años 80, hace bastante poquito, al concepto de inteligencia múltiple. Y vamos a hablar de los 8 tipos de inteligencia múltiples que Gardner y Goleman, sobre todo Gardner, postularon y que a día de hoy se usa en las escuelas de forma transversal, en los currículos escolares. Pero además vamos a hablar de la importancia y que entendamos bien el por qué tenemos que desarrollarla. La importancia de trabajarla, como hemos comentado anteriormente, y las consecuencias de no trabajarla, porque la mayoría de la gente lo consideramos como una cosa que, bueno, tenemos los seres humanos, pero nunca nos planteamos las consecuencias de no trabajarla, de no implicarnos desde que somos pequeños y educar en ese tipo de valores plurales, como son las actitudes personales de cada uno. Entonces, las consecuencias, que ya está bastante estudiado, son varias y es importante señalarlas. El punto 6 son realmente la base un poco de en qué se basa esta charla, que trata sobre tips básicos, consejos, recomendaciones que desde aquí, desde el Instituto del Cerebro, queremos hacer. Primero vamos a hacer de forma global, o sea, unos consejos generales de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y luego unos consejos prácticos, totalmente prácticos, de actividades que podemos implantar en casa, que podemos hacer con los más pequeños de la casa, incluso nosotros mismos. Para que podamos también practicarlo según cada tipo de inteligencia que Gardner postula, que son 8 tipos. Entonces, por cada tipo de inteligencia que vamos a nombrar, vamos a dar una serie de actividades. Vamos a empezar con una pregunta que os voy a dejar unos segunditos también para que la penséis en casa y que penséis y reflexionéis un poco en qué es para vosotros la inteligencia. ¿Vale? Porque, como he comentado al principio, es un concepto muy amplio, muy abstracto y que depende mucho también de cómo nos hayan educado a nosotros. Si nosotros nos han educado de una forma en la que si tú no tienes ese tipo de habilidad eres tonto, es necesario que nos pongamos un poquito a pensar y ver el concepto de una forma más amplia. De hecho, se autodenomina, o sea, se denomina la inteligencia como la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea sobre el mundo. Es decir, nos permite adaptarnos
funcionalmente y manejarnos en el entorno. Al final la inteligencia no es solamente tener un tipo de capacidad, es poder desarrollarte en muchos aspectos globales en el día a día de nuestra vida. Es por eso que la Real Academia Española la define como la capacidad de, por un lado, entender o comprender nuestro entorno, tener comprensión, así como la capacidad de resolver problemas individuales y colectivos. No sé qué definición habéis dado en vuestra cabeza de qué es ser inteligente, pero seguramente en muchos casos, en otros será más o menos la misma, nos damos cuenta de cómo ser inteligente conlleva bastante más cosas de lo que habitualmente nos dicen por ser listo, por la inteligencia. Además, quería hacer hincapié también en este punto porque es la capacidad, la inteligencia se basa en el aprendizaje. De hecho, en la neuroplasticidad cerebral, la neurogénesis, os voy a explicar un poquito lo que es en nuestro cerebro tenemos la propiedad, tenemos la capacidad de poder crear nuevas conexiones neuronales a través del aprendizaje. O sea, nosotros aprendemos algo y lo seguimos practicando y las conexiones de esa parte cerebral, que puede ser este lado, puede ser este, o cualquier otro lado de la cabeza, que se encarga de diferentes funciones, se van a ir activando en el primer momento en el que haces una actividad primera, estás aprendiendo, y luego se van a ir conectando con más conexiones neuronales y se van a ir incluso creando más neuronas en esa zona. Esto es importante porque es el concepto de aprendizaje en el cual se basa la inteligencia, el cual nos permite o nos da un papel muy activo al ser humano para poder conseguir aprendizajes nuevos, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a pasar entonces, dicho todo esto, y habiendo reflexionado un poquito sobre la inteligencia, vamos a hablar sobre la inteligencia tradicional. Tradicionalmente, el concepto de inteligencia se basaba en conceptos lógicos y matemáticos y prácticos, es decir, de cálculo, de razonamiento, de planificación, y era el único elemento prácticamente estático que consideraban a la inteligencia. Es decir, tú nacías sin ese tipo de habilidades, en cambio, por ejemplo, eres muy bueno en relacionándote con los demás, pero luego no se te dan bien los cálculos o el razonamiento, normalmente pues no te solían considerar listo, te consideraban de hecho tonto, etiquetas que creaban muchísimo estigma. Entonces, el primer punto es que se basaba en la inteligencia lógica matemática y solamente consideraba este concepto como inteligencia. Nos podemos hacer una idea de que los inteligentes eran la minoría y la mayoría de la sociedad era tonta. Con lo que eso conllevaba también, porque lo que eso conlleva es que el ser humano se convierte en un agente totalmente pasivo en el cambio y en el movimiento para poder conseguir mejoras en su propio desempeño y en su propia autoestima. Por lo tanto, te quedabas completamente encasillado ya desde un concepto desde muy pequeñito y de ahí era muy difícil salir. Esto, como vamos a ver después, da muchas consecuencias a nivel de autoestima y a nivel personal. Además, todo esto también está avalado por las creencias o por los estudios que se hacen en esas épocas de que le daban mucha importancia a la parte genética, a la parte adquirida del ser humano. Es decir, tú nacías probablemente listo porque tu padre había sido listo. Le daban muchísima importancia a las capacidades de tipo biológico. Por lo tanto, tú no tenías una capacidad que pudieses entrenar ni pudieses desarrollar porque no lo consideraban así. Consideraban que tiene una gran parte genética. Es por eso que es bastante peligroso. Si a día de hoy ya no se suele usar esa condición de inteligencia, pero hay gente que sigue usándolo, hace que el cambio y el rendimiento pueda bajar. De hecho, en muchos casos, con muchos niños que nos encontramos, con intención o sin intención, cuando ha tenido educación de algún tipo muy sobreexigente o muy de este tipo, con este tipo de sobreexigentes, de a lo mejor no valorar tanto sus capacidades, nos encontramos en muchos casos en que realmente ese niño no tiene ni siquiera la motivación para poder cambiar ni para rendir más en cualquier aspecto, porque al final le han educado con una base en el cual él no ha sentido que pueda avanzar. Por último, y también bastante importante de la inteligencia tradicional, es, ya lo hemos comentado, pero el estigma de listo tonto. Esas etiquetas en forma de absolutos provocan en muchos encasillamientos, como tonto, poco inteligente. Este tipo de etiquetas que a veces parecen inofensivas y se hacen muchas veces sin querer, aparte de lo que hemos comentado, de que le estás limitando totalmente las habilidades, determinadas edades es clave. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo bastante y tener cuidado con las palabras y el lenguaje que usamos. Bueno, llegan los años 80 y unos científicos que son Gardner y Goleman, que más o menos convivieron en la misma época, aunque los dos hablaron de las inteligencias múltiples, Goleman se le conoce más por la inteligencia emocional,
fue como el pionero un poco en descubrirlo, y Gardner, en base a los estudios de Goleman, empezó también a hacer una serie de investigaciones en la universidad con pacientes con lesiones, distintas lesiones cerebrales, de accidentes y de otro tipo de lesiones que habían tenido a lo largo de su vida. ¿Qué encontró Gardner a la vez que estaba estudiando las teorías de Goleman? Pues estudió que se dio cuenta de que cada parte cerebral, si uno había tenido una lesión en la parte izquierda, le estaba afectando a unas capacidades diferentes. O sea, probablemente si le tocaba en la parte derecha, la imaginación, ese tipo de... la lesión le tocaba en la parte derecha, ese tipo de habilidades, la imaginación, la creatividad, la tenían más deteriorada que si tenía una lesión en el lado izquierdo. Empezó a darse cuenta un poco de la lateralidad, de las funciones que tiene el cerebro y se dio cuenta un poco de que cada parte del cerebro funciona de una forma diferente y nos da unas capacidades diferentes. Por lo tanto, empezó a atar cabos y se dio cuenta que si además se podían entrenar y se pudiesen identificar, estaríamos hablando de que la inteligencia, lo que forma el cerebro y nuestro aprendizaje, nuestro ser humano, es mucho más amplio que una cosa estática. Es por eso que a raíz de esos experimentos que fueron clave para el concepto de inteligencia, se dieron cuenta de que no existe un único tipo de inteligencia, sino que existen muchos elementos. En concreto, hay 8 elementos, según Gardner, 8 tipos de inteligencias, a los cuales postuló como inteligencias múltiples. De forma general, las inteligencias múltiples, lo que dice Gardner, es que le da un papel más activo a la persona y además no permite las etiquetas, porque al final no te está catalogando como tonto listo, sino que tienes 8 tipos de inteligencia y puedes tener 1, 2, ninguna o una un poquito más y son diferentes y las puedes ir desarrollando. Ese es el papel más importante que le da a esta concepción de inteligencia, porque el papel activo de la persona también le condiciona a poder mejorar, tener un sentimiento de mejora y de desarrollo personal. Además, le da, con este tipo de postulación de los otros tipos de inteligencia, considera lo diferente como algo valioso, como algo importante. Y realmente eso es a nivel de autoestima y a nivel de poder desarrollarte, es muy, muy, muy valioso lo que dijo también Gardner. Como hemos dicho, hasta ese momento no había esa posibilidad y de hecho han pasado muchos años hasta que se ha implantado muchísimo en las escuelas. Es por lo tanto que la enseñanza que nos llevamos de esto es que da igual si eres mejor o peor en determinadas cosas, que eres igual de inteligente. Considera no solamente la matemática, considera unas cuantas más que vamos a hablar ahora y además tiene en cuenta todas las habilidades, casi todas las habilidades, amplias habilidades del ser humano. No solamente se centra en uno. Postuló 8, que vamos a explicar un poquito en profundidad, pero de forma general, como podéis ver en el dibujito, tendríamos la lingüística, la lógica matemática, la kinestésica, la espacial o corporal, la intrapersonal, la interpersonal, la musical y naturalista. Son 8 en total. En primer lugar vamos a hablar de la inteligencia lingüística. Es esta habilidad, este tipo de inteligencia, esta facultad de poder expresarnos verbalmente y oralmente de una forma adecuada, de usar el lenguaje de forma correcta, tanto escrito como verbal, todas las capacidades también comunicativas. Todo este tipo de habilidades que tenemos algunas personas más o menos desarrolladas es a la que hace referencia este tipo de inteligencia que postuló Gardner. Luego tendríamos la inteligencia lógica o matemática, que es la que tradicionalmente se consideraba la inteligencia. Es la de operaciones matemáticas, de razonamiento lógico y práctico, la planificación, la toma de decisiones. Es como la parte más cognitiva, la parte más racionalizada del ser humano. Como en todos, o sea, lo que Gardner quería decir en este caso, y siguiendo un poquito el ejemplo, es que tú puedes tener esta inteligencia muy desarrollada o desarrollada, pero por ejemplo, si tú no tenías desarrollada la interpersonal o la intrapersonal, no quiere decir que seas ni más ni menos inteligente, sino que tienes una inteligencia y no tienes otra. Incluyó también la inteligencia musical, que es esa habilidad, esa capacidad y sensibilidad con destreza destreza musical. O sea, se refiere un poco a la sensibilidad que tenemos de apreciar la música, la tonalidad, de poder incluso también practicar instrumentos, de tocar instrumentos. Es un tipo de habilidad que no todo el mundo tenemos desarrollado. De hecho, algunos la vamos practicando, nacemos con ella o nacemos sin ella y la practicamos, pero no es una habilidad que antiguamente se considerase como importante y realmente hace que otras partes del cerebro, otras conexiones también se vayan amplificando. La inteligencia kinestésica tiene que ver con la habilidad de coordinación del cuerpo, de movimiento. Esto es muy importante a nivel motor, a nivel neuropsicológico
De hecho, las funciones cognitivas superiores tienen que ver con el movimiento, con la coordinación. Y esta capacidad, todos tenemos un ejemplo de personas que son más o menos torpes o son más o menos, si les da bien el movimiento o se les da un poquito peor. Y esto no pasa nada porque algunos nacemos con esa habilidad un poquito más desarrollada y otros menos. Pues se refiere a este tipo este tipo de inteligencia. ¿Cómo se practica? Luego vamos a poner ejemplos, pero se puede practicar con baile, con deporte, con todo lo que implique movimiento y coordinación. La inteligencia espacial y corporal. Esta es la habilidad o la capacidad de situarnos en el espacio y en el tiempo. Tiene que ver mucho con la orientación temporoespacial, también a lo espacial, es decir, de poder identificarnos y situarnos como un ente o como un sujeto en el espacio. Y parece una cosa obvia, pero es verdad que hay personas que lo tienen más o menos desarrollado. Es de las primeras cosas que nos desarrollamos de forma natural, pero es verdad que se puede practicar para aumentar esta habilidad. Tendríamos la inteligencia intrapersonal. En los últimos tiempos es un tipo de inteligencia que sí que realmente se le está dando mayor importancia, se está hablando un poquito más, porque se está dando importancia al conocimiento personal, a toda la gestión emocional, a todo lo que tenga que ver con el autoconocimiento. Es muy importante. Antiguamente ni se fomentaba, ni la persona podía tenerlo, pero no se fomentaba ni se le daba la importancia necesaria. Y yo siempre lo digo porque lo vemos mucho y me parece muy importante que esto se cultive, porque como he dicho, es la base primera y más sólida que puede tener un ser humano para poder desarrollar todas las demás. O sea, este es mi punto de vista y evidentemente todas, Garner diría que todas son igual de importantes, pero a nivel psicológico es el poder gestionarte a nivel personal te puede hacer más o menos propenso a buscar entrenamiento de las otras, a buscar la motivación. Por lo tanto, me alegro mucho de que sea una cosa que poco a poco estamos implementando más y hablando más, y es un tipo de inteligencia que poco a poco también se está viendo que se tiene que practicar. Luego iría la inteligencia interpersonal, que es la habilidad básicamente de las habilidades sociales. Sabemos que además en la época de la niñez, que es precisamente la que nos estamos centrando, es un tipo de habilidad que realmente está en pleno desarrollo, son sus primeras experiencias y realmente no las tienen desarrolladas al 100%. Es muy importante que tengan experiencias que sean sólidas y que sean más o menos seguras. Por eso siempre yo recomiendo que las primeras interacciones sean en la familia y que sean de forma segura. Tiene que ver con también la comunicación, tiene que ver con la interacción con los demás, con igual en la resolución de conflictos. Todo este tipo de inteligencia, de poder manejarte con los demás, además propicia que tengas mejor inteligencia intrapersonal y que además puedas usar también las demás de una forma correcta. Pero insisto que si no tienes la intrapersonal, la interpersonal, cuesta un poquito más desarrollarla. Por eso la importancia de trabajar la inteligencia 6, la que está numerada como 6. Y por último, la inteligencia naturalista. Yo sé que muchísima gente seguro que lo estáis viendo y decís, lo primero que se te viene a la cabeza es inteligencia de ver naturaleza. No es así, o sea, va por ahí un poco el tiro, pero no es así. Este es un tipo de inteligencia que a mí personalmente me parece fantástica, aunque la primera vez que lo vi me quedé un poco, no sabía muy bien por dónde iba, y tiene que ver con la capacidad, la habilidad de la persona de observación, capacidad analítica, de pensamiento crítico. Es un tipo de inteligencia que a través del hábito en casa, a través de los hábitos que sobre todo los niños ven en los padres o que fomentan desde casa, se puede trabajar de una forma muy importante. En el colegio, evidentemente, en el currículo escolar también se desarrollan porque se hacen de forma transversal, en plan, los 8 tipos de inteligencia múltiple, pero realmente permite un pensamiento flexible, no rigidez mental, y eso ayuda muchísimo, tanto en interacciones sociales como interactivas, al propio niño. Y se debería fomentar un poquito más, se puede fomentar cosas o formas muy básicas que vamos a comentar después, así que yo os animo a que bichéis un poquito sobre inteligencia naturalista. Dicho todo esto y explicado un poquito de forma general las 8 tipos de inteligencia que postuló Gartner, a mí me gusta siempre hacer esta pregunta, es que te pongas a pensar, teniendo en cuenta las inteligencias múltiples de Gartner, ¿qué inteligencia posees tú? ¿Cuáles identificas que tienes? ¿Tienes una? ¿Tienes todas? ¿Tienes una menos desarrollada? ¿Cómo podrías desarrollarla? ¿Cómo se te ocurre? Una vez que estás viendo estas 8. ¿Y tus hijos? ¿Cuáles crees que tienen más o menos desarrolladas?
y los familiares. Os dejo ahí la preguntita para que le estéis dando vueltas un poquito. Y vamos a comenzar el punto de por qué es importante, bueno, la importancia de trabajar las inteligencias múltiples. A ver, las inteligencias múltiples, como he dicho al principio de la charla, es importante trabajarlas desde siempre. Y la importancia es porque la niñez es la época clave de cambios y de adquisición de información. Es una época en la que los más jóvenes son como esponjas, en el que sus primeras experiencias les marcan muchísimo y en donde determinadas etiquetas o determinadas formas de actuar o de no fomentar o de no estimular, digamos, puede hacerles que al final no desarrollen determinadas capacidades. Entonces, esta época es la que de verdad también se crea el autoconcepto, la autoestima y se asienta también la gestión emocional propia, que es la inteligencia intrapersonal. Entonces, realmente el poder trabajar las inteligencias de forma global como algo diferente, como algo valioso, es bastante importante. Se habla bastante poco. Y de hecho, hay bastantes estudios ya que dicen que realmente tiene que ver mucho con la formación del autoconcepto. Y sobre todo también, evidentemente, por otro tipo de factores que comentaremos más adelante, como estilos educativos o algunos hábitos en casa, pero realmente es algo que con el apego que se forma, no sé si lo sabéis, pero se forma en los 3 primeros meses de vida, realmente el apego, los primeros 3 años, los primeros 2 años son súper importantes. Y los primeros 3 meses es importantísimo el apego materno. Y después se van creando todas las primeras experiencias que aunque de forma inconsciente, porque no se acuerdan, no tienen conciencia, se van desarrollando conceptos y habilidades y que realmente luego les va a afectar o luego les va a condicionar el día de mañana. Es por eso que las experiencias tempranas y que sean siempre basadas en potenciar lo mejor de sí mismos, pero sin sobre exigirles, es muy importante. Además, el autoconcepto, el crear una buena autoestima, un buen autoconcepto, les puede ayudar a no tener problemas psicológicos posteriores. Es un factor de riesgo el no trabajarlas de forma transversal las inteligencias múltiples. La importancia también educando en la diferencia como algo valioso y la existencia de distintos tipos de aptitudes y habilidades que nos hacen especiales. Siempre estaremos educando de esta forma en las inteligencias múltiples. Es lo que acabo de decir anteriormente. Realmente cada persona, cada ser humano nace con una habilidad y nace con unas propiedades diferentes los unos de los otros. Eso no les hace ni mejor ni peor, ni más ni menos inteligentes, sino que son diferentes. Y lo que uno tiene, por ejemplo, hay un niño que puede ser súper bueno en matemáticas, pero no saber nada de relacionarse con los demás. Y puede haber un niño que sea genial tocando el piano y, por ejemplo, le cueste muchísimo expresarse verbalmente. Son cosas que no les hacen ni mejor ni peor. La clave es que sean funcionales para el día a día. Y evidentemente hay algunos tipos de inteligencias que son más necesarias que tengan para poder llegar a una funcionalidad en el día a día, pero todas son igual de importantes. Hay que darle la igual de importancia, no se le puede dar ni crear etiquetas en nuestros pequeños. Es importante también porque, como he comentado, previene de alteraciones psicológicas posteriores y además estimula cognitivamente a nivel global. Estimular a nivel global la cabeza es importante, no solamente para las inteligencias múltiples, sino para todo el aprendizaje y el desarrollo posterior. Las inteligencias múltiples también refuerzan nuestras capacidades y limitaciones, evidentemente si lo hacemos de forma global, sin sobreexigirnos, sin sobreexigir a nadie, pues podemos poner a tope nuestras capacidades, es decir, llevarlos al máximo que podamos, que no tiene por qué ser el 100%. Y además también podemos potenciar las zonas en las que veamos que estamos un poquito más, necesitamos un poquito más de apoyo. El trabajo de las inteligencias múltiples de forma general lo que permite es un adecuado equilibrio psicoemocional. Como he comentado, al final también se trabaja la parte personal y la parte más de gestión emocional y que es básica. Por lo tanto, si tú consigues que todas, más o menos, no todas, no hace falta que sean todas, pueden ser unas pocas, pero que más o menos puedas trabajar todas de forma global, conseguirás una salud mental, un equilibrio que si no, no trabajas nunca. ¿Cuáles son las consecuencias de no trabajar la inteligencia múltiple? Como hemos comentado, el encasillamiento de eres listo o eres tonto, eso da limitaciones en el rendimiento, en la motivación, en la autoestima, mayor probabilidad de desarrollo de alteraciones psicológicas, eso es lo que hemos comentado antes.
por una mala adaptación al ambiente principalmente, porque al final la inteligencia hemos dicho que nos permite adaptarnos al ambiente, entonces si no se desarrollan de forma adecuada, lo que te crea es una mala adaptación. Puede provocar incluso, estamos llegando al extremo, ¿vale? No siempre tiene que ocurrir, o sea, si no se trabaja no tiene que ser A igual a B, ¿vale? Puede haber muchos más factores, pero sí que son factores de riesgo, de depresión, de ansiedad, de baja tolerancia a la frustración. Evidentemente, si educamos de esta forma o no hacemos de forma global, pues estamos limitando un poco sus recursos, ¿vale? Entonces, esa es un poquito, de forma general, la explicación de por qué es un factor de riesgo las alteraciones psicológicas. Lo que hemos dicho al principio de los encasillamientos de listo o eres tonto, evidentemente da limitaciones, como hemos dicho, de rendimiento y de motivación y autoestima. Y esto es por lo que hemos dicho. Si no hay un papel activo de la persona, no vas a crear motivación ni vas a crear tampoco una base segura de autoestima, ni de apego ni de autoconcepto. Consecuencias de no trabajarla en déficit en habilidades sociales, comunicativas y de interacción con el medio. Esto es a raíz de lo mismo. O sea, si un tipo de inteligencia es inteligencia interpersonal y no se desarrolla o no se potencia para que se desarrolle, o de lingüística o naturalista, evidentemente pues vamos a tener un déficit en este tipo de habilidades que realmente, si nos fijamos, son súper necesarias para adaptarnos en el día a día. Pensamiento rígido y sobre exigencias personales. El pensamiento rígido es porque si no educas de una forma en que no haya un absoluto de todo o nada o de listo tonto, si educas de esa forma el pensamiento va a ser muy rígido, porque ya le estás educando, le estás dando un mensaje de que no hay mejora y que no hay cambio. Por lo tanto, las cosas son blanco o negro. Aparte de eso, no se permite que se desarrollen otro tipo de habilidades y de capacidades que de por sí ya tenemos los seres humanos. Al no permitirlo, pues evidentemente el desarrollo y la estimulación pues, se queda en un punto más para atrás. De la misma forma, lo de las sobreexigencias personales. Las sobreexigencias personales tienen que ver mucho también con, y tenemos que ser sinceros con nuestros estilos educativos como padres. Muchas veces nos han sobreexigido mucho a nosotros y nosotros también pensamos lo mismo para nuestros hijos y realmente no lo hacemos con mala intención, no se hace con mala intención, pero estamos dando muchas veces un mensaje muy etiquetador de alguna forma. Entonces, tenemos que tener cuidado de cómo usamos el lenguaje, de cómo vamos manejando. Si vemos que nuestro hijo, por ejemplo, no llega al máximo en una habilidad, no hay que sobreforzarlo, hay que motivarlo de otra forma. Siempre hay que hacerlo desde la preferencia, pero nunca de la exigencia. Puede provocar un déficit en autoestima y en autoconcepto. Esto va muy ligado a la parte de arriba que hemos comentado, de los encasillamientos de eres listo o eres tonto. Tiene que ver bastante, ¿vale? Y una pobre gestión emocional e interpersonal. Esto es lo que también comentamos antes, sobre si no se desarrollan ese tipo de inteligencias, evidentemente el propio autoconocimiento y la propia gestión va a ser complicada. Y si no se hace la gestión emocional, como hemos dicho, la interpersonal es todavía más complicada. Bueno, hemos llegado al punto de tips para trabajar las inteligencias múltiples en casa, que realmente es el punto más práctico, menos teórico de toda la charla. Como he dicho, vamos a hacer de forma global una serie de consejos generales y luego vamos a ir específicamente por cada tipo de inteligencia y actividades que vais a practicar en casa con los más pequeños. En la parte derecha de las diapositivas vemos una pirámide invertida en donde lo más importante, lo que está arriba, el resultado final es la autoestima. Es importante, a mí me gusta mucho este triángulo, por eso lo hemos puesto, porque realmente lo que quiere decir el mensaje es que para poder subir la autoestima, que es casi lo más importante de la inteligencia intrapersonal, tenemos que atender a las necesidades de los más pequeños, desde las necesidades, nunca desde nuestra propia necesidad, sino la de ellos también, y hay que potenciar lo mejor de ellos. No hay que potenciar ni machacar lo peor. Esto es importante, ¿vale? Porque este mensaje es complicado a veces de entender, sobre todo por dónde venimos nosotros, pero hay que aplicarlo, porque si no la autoestima y lo que vienen son los mensajes que se van transmitiendo de generación en generación, pues se van a quedar enquistados de alguna forma. De forma general, ¿cómo podemos trabajar las inteligencias múltiples? Reforzando el sentimiento de que todos somos iguales de listos y valiosos. Ese es el mensaje principal que realmente Garner quería hacernos llegar. Así que este sentimiento de que nadie es peor ni mejor es muy importante que se plantee desde casa, porque si ya se educa desde un sentido de la diferencia, es complicado luego que el concepto de inteligencia múltiple pues, pueda calar directamente en nuestros hijos.
Educar en que existen muchos tipos de inteligencias, que no existen una y que son todas igual de valiosas e importantes. No usar etiquetas de listo ni tonto, ni hacer comparaciones sobre aptitudes y habilidades personales. Esto es muy importante. Muchas veces lo solemos hacer sin maldad los padres, ya que tenemos hijos o primos y lo vamos comparando, a veces no nos damos ni cuenta. Y realmente los niños más en esa época pues son como esponjas y son más sensibles. Este tipo de comentarios muchas veces, que no lo hacemos nosotros directamente, pueden ser familiares o no lo hacen con mala intención, realmente les crean comparaciones. Es una época muy sensible, esa época en la que todavía están en la época egocentrista, en la época convivir con iguales, pues realmente no viene bien, porque les limita, está mucho con el sentido de ganar o perder todavía, esos tipos de conceptos, y les pueden encasillar simplemente por hacer comparaciones sobre sus propias habilidades. Al final se toman muy a pecho este tipo de críticas cuando tienen esa edad, y realmente esas experiencias luego le marcarán para el día de mañana. Desarrollar en casa un pensamiento crítico, el hacerse preguntas y la observación del entorno. Estos son hábitos que tenemos que implantar en casa. Esto es muy opcional, evidentemente, esto depende de la persona, depende de cómo seamos, pero es súper necesario realmente hacerlo, porque así haces que la flexibilidad cognitiva del cerebro del más pequeño y se puede ir practicando. Yo estoy hablando de los más pequeños, pero en general lo podemos aplicar para las personas adultas, ese tipo de tips. Pero lo primero es que sigáis pensando en qué inteligencia creéis que tenéis, vuestros hijos y vuestros familiares, por ejemplo, y cómo podéis trabajarlo, ¿vale? Volviendo un poquito a lo del pensamiento crítico y el hacerse preguntas y la observación del entorno, son cosas importantísimas porque favorecen otro tipo de funciones cognitivas importantes. Por lo tanto, recomiendo totalmente que se intente hacer, se puede hacer, como vamos a ver ahora, con debates, promoviendo temas de actualidad, temas morales, o incluso yendo a ocio y cultura. Hay muchos tipos de actividades que se puede hacer para fomentar esto, pero evidentemente hay que hacerlo desde pequeños, si no es verdad que es más complicado que se desarrollen esos hábitos. Favorecer un clima educativo donde haya afecto y normas claras y congruentes. Esto tiene que ver con lo que he comentado antes sobre el afecto, que es súper importante, es la base para que luego se pueda favorecer la motivación y el rendimiento realmente. Y normas claras y congruentes porque realmente a veces ocurre, y es algo humano y ocurre totalmente, de que por situaciones o por lo que sea, las normas, los mensajes educativos que damos a nuestros niños no son los más convenientes. Los niños en ese sentido necesitan mensajes claros. Entonces, si por ejemplo, por un lado, un padre le está diciendo un mensaje y el otro padre le está diciendo otro, realmente hay un mensaje tan contradictorio que, que no podría ser realmente de otra forma. O sea, tendría que ser de... O sea, el niño va a tener un mensaje tan ambiguo que realmente, si es tan diferente de los estilos educativos, va a poder no tener una base estable, digamos, de apego y no puedes desarrollar tampoco en cierta manera, de forma correcta, todo tipo de inteligencia de forma global. Desarrollar la gestión emocional, el autoconocimiento y la comunicación asertiva, que también son importantes para trabajar las inteligencias múltiples. Tiene que ver con lo que he comentado anteriormente. Potenciar habilidades de mejor desempeño y las que haya menor rendimiento en base a sus gustos. Esto es importantísimo. Las habilidades que tenemos que potenciar siempre deben ser las que tienen. No centrarnos en las que no tienen y que hay que potenciarlas. Y en el caso en el que el menor tenga menos rendimiento, siempre en base a sus gustos, que saque la motivación de ellos. Evidentemente hay momentos en los que, pues, temas sobre todo escolar, que como padres queremos insistir y evidentemente como tienen un currículo educativo que seguir, al final tienen que hacerlo. Pero cuando sean actividades que a lo mejor muchas veces sin querer nos hacen más ilusión a nosotros, tenemos que pensar y racionalizar un poco y pensar si ellos realmente es lo que quieren, ¿vale? Porque si no, es verdad que el desempeño, pues la motivación no la van a tener para ello. Y al final la frustración pues va a ser doble, va a ser para él principalmente, para nuestro más pequeño y para nosotros después. Se recomienda y es bastante importante y no es por nada, o sea, se dice completamente porque es real, realizar programas de estimulación cognitiva global adicionales y de gestión emocional donde el trabajo de las inteligencias múltiples también esté de forma transversal. Lo que he dicho, en el colegio realmente sí que se enseña, sí que tienen de forma transversal un poquito el tema de las inteligencias múltiples, pero es algo que al final no se trabaja de forma específica y es algo muy importante. Entonces, se promueve y se debería tener talleres adicionales sobre el tipo de inteligencias, primero que enseñen a identificar a los más pequeños y a nosotros mismos qué tipo de inteligencias tenemos, cuáles son nuestros puntos fuertes.
¿vale? Después, ¿cuáles son nuestros puntos débiles? Por supuesto. Y si queremos trabajarlo, podemos trabajar específicamente. Pero es verdad que potenciarlo y entrenar, tener entrenamiento con el tema de la neuroplasticidad, la neurogénesis, como hemos hablado, del practicar y conseguir más conexiones, es importante. Y podemos aprovechar, y hay muchísimos cursos bastante interesantes, donde te puedes apuntar de forma específica y poder trabajarlo. Vamos a la parte práctica, práctica, práctica. Es el momento en el que todo, qué es la inteligencia para vosotros, qué tipo de inteligencia creéis que tenéis según Gartner o vuestros familiares. Es el momento de que la pongáis en práctica, o sea, estéis cogiendo ahora mismo un papel y boli para ir apuntando un poquito algunas ideas que podéis hacer normalmente con niños o lo podéis hacer vosotros en familia. Vamos a ir inteligencia por inteligencia y vamos a ir leyendo. En primer lugar, tenemos cómo trabajar la inteligencia lingüística. Hemos dicho que es la inteligencia de la capacidad de expresión, del lenguaje, la parte más lingüística, la parte más verbal. Y promovemos una serie de actividades, como por ejemplo leer libros o cuentos tanto de forma oral como individual. Además, son buenos ratos para también aprovechar más tiempo en familia y fomentar otro tipo de inteligencia, como la interpersonal y las relaciones sociales en familia. Es una forma muy buena de que ellos también se estimulen y que desarrollen esa parte del cerebro que tiene que ver con el lenguaje. Usar tiempos de debate sobre películas y noticias de televisión. Esto en algunas familias es muy habitual, en otras no tanto, pero realmente es una fantástica forma de fomentar la inteligencia lingüística. Ahora mismo que hay muchas películas, tenemos muchas plataformas donde podemos ver películas o algunas noticias que nos sean de interés, que los niños también conozcan, comentarlos después y ponernos a comentar, pero incluirles en la conversación, para que ellos también practiquen un poco y sean partícipes. Contar historias, tanto escucharlas por parte de los otros como narradas por ellos mismos. Esto es lo típico de contar las batallitas. También aprenden muchísimo, le dan importancia, aprenden a escuchar, que es una habilidad también muy importante. Realmente está muy bien contarlo entre todos, entre familia. Por darle importancia también a escucharles, que es verdad que muchas veces no se comenta, pero escucharles, aunque sean más pequeños, es importante para ellos. También se puede trabajar realizando crucigramas y juegos de mesa que versen sobre el lenguaje, como por ejemplo el juego del intellect, el categories, que son con pistas categóricas, en plan tienes una letra, una inicial de una letra y empiezas con varias distintas categorías que tienes que rellenar. Son juegos que además tienen en juego otras capacidades cognitivas que son muy importantes, pero principalmente usan el lenguaje, la forma del lenguaje. Inteligencia, ¿cómo trabajar la inteligencia lógica matemática? Adivinanzas y acertijos en familia. Esto es muy de, a lo mejor, de rutinas de reuniones familiares con los abuelos, personas más mayores, pero realmente comprar un libro de vosotros según la edad que tengan los niños, pero un libro de adivinanzas y acertijos hace que se estimule muchísimo el pensamiento lógico, la planificación y el análisis. Y realmente es muy interesante y viene muy bien para determinadas edades, sobre todo en época escolar. Parece una tontería, pero ir a realizar compras de día a día, como ir al supermercado, la frutería, y que los niños nos acompañen y que nos ayuden con la propia gestión del dinero, realizando las cuentas, las obras, todo, es bastante bueno. Hay niños que de por sí, por ser protagonistas o por estar con nosotros, lo hacen de forma natural. Pero si no os habéis pensado nunca en esto, es una buena forma de que trabaje la inteligencia lógica y matemática. Realmente están empezando a manejar el dinero, a hacer cálculos de una forma muy temprana. Y si no lo tenéis el hábito, comenzar a intentar poner partícipes a los más pequeños a realizar las tareas. Plantear soluciones de problemas del día a día, jugar a juegos de mesa que versen de cálculos, como por ejemplo el Monopoly, el Mático, el Rummikub. Son juegos que además potencian esa parte de cálculo y aparte se divierten muchísimo. Se puede jugar en familia, se puede ir trabajando. ¿Cómo trabajar la inteligencia musical? Pues escuchando canciones en familia y analizando entre todas las letras y su significado. Eso es importante también. De hecho, hay muchos talleres y muchas dinámicas que hacemos que también es pues analizar canciones ahora mismo de cantantes favoritos de los niños, los más pequeños de la casa. Entre todos nos ponemos a escucharla y analizar el significado. Sobre todo es interesante cuando queremos que cale un mensaje en los más pequeños. Crear en familia un ritmo musical en familia, como por ejemplo un sonido de vaso, golpe en la mesa. Ese tipo de música espontánea hace que también se potencie muchísimo ese tipo de destreza y de capacidad. En épocas más festivas, cantar villancicos, canciones tradicionales en familia. Además, eso libera serotonina, nos regula completamente, da felicidad y se aprovecha también la inteligencia interpersonal.
Construir el hábito de escuchar música a diferentes horas del día, eso es una fantástica y la mejor forma de que también la sensibilidad musical se vaya desarrollando de una forma natural. Si desde pequeños nos habitúan a que determinadas horas, determinado tono de músicas, pues vamos a ir cogiendo el gusto musical y eso es una habilidad que es buena tenerla. Inteligencia kinestésica. Jugar en familia a juegos como Legos, parte o cualquier dinámica que incluya la representación física, mímica, baile. La kinestésica hemos dicho que es la coordinación del cuerpo, del movimiento. Son juegos que siempre recomendamos hacer en familia y que incluyan el movimiento y la representación. Además, cuando hablamos de representación, también muchas veces nos estamos refiriendo a la espacial y corporal, o sea, que realmente es súper completa ese tipo de actividades que muchas veces hacemos y ni sabemos qué tipo de inteligencia estamos desarrollando. Bailar. Podemos usar la tecnología, podemos adaptarnos también a los más pequeños, usar el TikTok o cualquier red social y poder o simplemente poner música en el salón de casa y ponernos a bailar en algún momento. Puede parecer una tontería, pero realmente es un momento en el que juntas muchos tipos de inteligencia y son planes en los que además te coordinas y te mueves. Promocionar las salidas y actividades que requieran movimiento, como puede ser deporte, bailar o turismo, también serían muy buenas ideas. ¿Cómo trabajar la inteligencia espacial y corporal? Tiene que ver con todo lo que es la orientación, la sensibilidad con nuestro propio cuerpo. Se proponen, por ejemplo, actividades de dibujo, de pintar en familia, para ver cómo tenemos la idea del autoconcepto de nosotros mismos, por ejemplo. Realizar un book de fotografías con álbum de fotos familiares. Promocionar el manejo de la tecnología. Es también importante, tiene que ver también con con la orientación de nuestro propio ser, ¿vale? Y de nuestras propias acciones. Por ejemplo, eso, si una persona se encarga, pues el más pequeño de la casa, de saber cómo se pone la película en el ordenador, por ejemplo, pues puede ser el encargado y al final lo que es también es desarrollando habilidades del espacio, ¿vale? Sobre sí mismo. Inteligencia intrapersonal, que se basa en la que hemos comentado, en establecer objetivos personales a corto y medio plazo. Por ejemplo, tocar un instrumento o dominar cualquier actividad. Se pueden hacer como diarios para que puedan ir teniendo y ver su propio desempeño y sus propios avances. Es muy importante hacerlo y realmente es un buen hábito. Escribir un diario o actividades que fomenten su expresión emocional. Eso es súper necesario. Normalmente lo catalogan como algo de género, como más de chicas, pero realmente es muy importante. Y aparte, se aprende a gestionar y a identificar las emociones. Promocionar actividades sobre temas que invitan a la reflexión personal, como temas morales. Son temas que te hacen además también pensar, fomentar la inteligencia naturalista. Enseñar a recibir y dar halagos. Esto también es básico. Mucha gente piensa que es interpersonal, pero realmente tiene que ver con la intrapersonal porque es algo muy de desempeño que tenemos que trabajar nosotros mismos. La inteligencia interpersonal se trabaja realizando actividades en grupo principalmente. Actividades familiares en grupos donde cada uno tenga una función, como por ejemplo cocinar una receta en familia, algo tan básico que cada uno tiene un rol, es muy importante y fomenta este tipo de inteligencia. Promover debates de diferentes temas guardando la educación, el respeto y la comunicación en casa. Eso tiene que ver también con el respeto a las normas, a la comunicación. Y el primer espacio es la familia, por lo tanto es el mejor sitio donde podemos hacer las cosas. Jugar a juegos de mesa colaborativos como el HeroQuest, Isla Prohibida o juegos por equipos. Educar en dar y recibir críticas de forma asertiva. Es bueno que esas experiencias, que igual que lo hemos dicho en el tema de la comunicación, pues se vivan en casa. Las primeras experiencias están en casa y que se enseñe a tolerarlas y a respetarlas, así como formularlas de forma constructiva. Por eso es la importancia de hacerlo en un ambiente seguro. En vez de decir, por ejemplo, lo estás haciendo fatal, puedes decir, creo que lo podrías hacerlo de esta forma mejor. Y realmente es una forma muy sencilla de explicárselo a nuestros hijos desde el primer momento y fomenta la inteligencia interpersonal. El último punto es la inteligencia naturalista, que tiene que ver, se puede desarrollar a través de la lectura de libros o de curiosidades, como los típicos de ¿sabías qué? O sea, siempre lo hemos visto de pequeños y no sabemos realmente qué tipo de inteligencia hacía. Pues la de análisis, de observación y de curiosidad, la inteligencia naturalista. Visionado de documentales en familia de temas de la naturaleza o de interés. O jugar a juegos de mesa como el Trivial o como el Cluedo, que contienen pistas que requieren observación y reflexión a través de determinadas categorías o pistas en clave de juego. Es una fantástica idea para potenciar la capacidad de análisis, de comparativa, y realmente es muy importante también que este tipo de inteligencia se desarrolle.
Lo dicho, ¿qué inteligencia crees que tienes tú? ¿Qué inteligencia tienen tus seres queridos? ¿Y cómo las podrías trabajar o cómo las trabajas? Son preguntas que después de ver un poco esas diapositivas, creo que quede un poquito claro y que vayas viendo un poquito cuáles tienes tú y cómo podrías trabajarlo y que estés sirviendo para coger ideas. El último punto, que va a ser de forma bastante breve, ¿vale? Vamos a explicar un poquito por qué se crea este programa, el programa de inteligencias múltiples aquí en el Instituto del Cerebro. Básicamente se basa en lo que hemos hablado, las inteligencias múltiples. Los 4 pilares son mejorar la autoestima, reducir el fracaso escolar, trabajar la gestión emocional y desarrollar las funciones cognitivas. Al final es una estimulación cognitiva global que engloba las 8 tipos de inteligencias. ¿Qué se trabaja? Pues la seguridad en sí mismo, acabar con las etiquetas y potenciar los puntos fuertes es lo principal, ¿vale? Para que haya una base segura en los pequeños, tenemos que darle la importancia que necesitan. Trabajar todas las funciones cognitivas o la mayoría, atención, memoria, resolución de problemas. Trabajar la gestión emocional con talleres sobre la tolerancia a la frustración, las habilidades sociales, que muchas veces en los más pequeños cuesta un poquito más. Y sobre todo trabajar la seguridad en sí mismo, enfrentarse a los problemas y hablar de ellos, que es importante. De forma general se trabaja la autoestima, la inteligencia emocional, los 8 tipos de inteligencias, con actividades y con juegos, que el vehículo principal siempre va a ser el juego, habilidades sociales de comunicación y estimulación cognitiva global. ¿Cómo se desarrollan o cómo se va a desarrollar? Pues siempre son actividades que están en función del tipo de inteligencia que toque cada día. Muchas veces las actividades engloban muchos tipos de inteligencia, ¿vale? Para que sea lo más completo posible. Juegos de mesa que estimulen sus funciones cognitivas. Perder el miedo a hablar en público es una de las metas más grandes que se tienen porque es uno de los problemas principales que está derivado de quizá un déficit en el desarrollo de otro tipo de inteligencias. Aprender a trabajar en el equipo también, que fomenta las relaciones interpersonales, inteligencia interpersonal, y realizar proyectos creativos y talleres de gestión emocional. Pues hasta aquí hemos llegado, el horario que tenemos aquí por si os interesa, cualquier duda podéis mandar al correo que viene aquí en pantalla o llamarnos sin ningún tipo de compromiso. Espero que haya quedado bastante claro, que os haya gustado y yo encantada. Cualquier duda que tengáis podéis comentarlo y espero que hayáis aprendido, que hayáis tenido, ha sido satisfactorio los trucos y los consejos que podáis aplicar en el día a día en vuestra casa y sobre todo haya hecho pensar un poquito en cómo tenemos que cambiar un poquito el chip respecto a la inteligencia. Dicho todo esto, muchísimas gracias y la próxima charla nos vemos. Hasta luego.